¿Sabéis lo que es descubrir que vuestra vida entera fue construida sobre una mentira? ¿Que las personas en las que más confiabais, las que deberían ser ejemplo de rectitud y moral, estaban viviendo una farsa completa bajo vuestras narices? Si os cuento esta historia hoy, tal vez algunos de vosotros nunca más veáis ciertas instituciones de la misma forma. Y tal vez sea exactamente eso lo que necesita pasar. Hola mis queridos hermanos y hermanas, me llamo Francisco, pero podéis llamarme Paco, como siempre he sido conocido en mi comunidad. Tengo 67 años y nací en Villafranca del Bierzo, un pueblecito del interior de León, en 1957. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón durante más de 15 años. Una historia que cambió completamente mi fe, mi familia y toda mi comprensión sobre lo que significa servir a Dios. Antes de empezar quería preguntaros, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo? Dejadlo en los comentarios ahí abajo. Me alegra mucho saber que mi historia está llegando a tantos rincones diferentes de nuestra España. Y si podéis, dejad ese me gusta y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a este señor a continuar compartiendo sus experiencias. Creo que Dios pone a las personas correctas en nuestro camino en el momento justo, y tal vez estéis aquí hoy por un propósito muy especial. Era el año 2008, una época en la que el mundo parecía estar entrando en colapso. La crisis financiera sacudía el planeta, la gente perdía casas, empleos, esperanzas. Pero para nosotros, testigos de Jehová, aquello era solo una confirmación más de que estábamos en los últimos días, de que el Armagedón se acercaba, y que nuestra dedicación al Señor Jehová sería recompensada pronto. Vivía entonces en Puerto Llano, una ciudad de unos 50.000 habitantes en el interior de Ciudad Real, a donde me había mudado junto con mi esposa Carmen después de convertirme en anciano. Puerto Llano era una de esas ciudades donde todo el mundo se conoce, donde los secretos eran difíciles de guardar, pero donde las apariencias lo eran todo. Nuestra congregación de los Testigos de Jehová era relativamente pequeña, con unos 80 publicadores, pero éramos una familia unida. O al menos eso era lo que yo creía con toda la sinceridad de mi corazón. Para que entendáis cómo esta historia me destrozó por dentro, necesitáis conocer quién era yo en aquella época. Francisco Martín González, siervo dedicado del Señor Jehová durante más de 25 años, anciano desde hacía 12. No digo esto con soberbia, sino para que comprendáis el peso de la responsabilidad que llevaba sobre los hombros y la profundidad de la traición que estaba por venir. Mi historia con los Testigos de Jehová comenzó en 1983, cuando tenía apenas 26 años. En aquella época, era un hombre perdido. Trabajaba como mecánico en un taller en Villafranca del Bierzo. Bebía los fines de semana, fumaba un paquete de cigarrillos al día y vivía una vida que hoy reconozco como vacía de propósito divino. Fue cuando 2 testigos llamaron a la puerta de la casita humilde donde vivía con mi madre. Doña Esperanza, una señora de cabellos grises y sonrisa dulce, y el hermano Miguel, un hombre de mediana edad con una Biblia gastada bajo el brazo. Recuerdo como si fuera ayer el olor del café recién hecho que mi madre preparó para recibirlos, el sonido de la lluvia fina golpeando el tejado de Uralita, la luz amarillenta de la bombilla que iluminaba nuestro pequeño salón. Cuando el hermano Miguel abrió aquella Biblia y comenzó a explicar sobre el reino de Dios, sobre la promesa de una tierra paradisíaca donde no habría más muerte ni sufrimiento, algo despertó dentro de mi pecho. Era como si una sed que ni sabía que tenía finalmente encontrase agua fresca. Carmen entró en mi vida 3 años después, en 1986. Era hija de una familia de testigos de larga data, una chica de 22 años, cabellos castaños siempre bien arreglados, ojos verdes que brillaban cuando hablaba sobre Jehová. Era maestra de primaria y precursora auxiliar, dedicando 60 horas mensuales a la predicación. Cuando la conocí en una asamblea de circuito en Valladolid, supe inmediatamente que Jehová la había puesto en mi camino. Nuestro noviazgo fue ejemplar, siempre acompañado, siempre dentro de los estándares morales de la organización. Nos casamos en mayo de 1987, en una ceremonia sencilla en el Salón del Reino,
con la bendición de los ancianos y la alegría de toda la congregación. Carmen era todo lo que un siervo de Jehová podría desear en una esposa: sumisa, dedicada, conocedora profunda de las Escrituras, ejemplo para las hermanas más jóvenes. Nuestro matrimonio fue bendecido con 2 hijos maravillosos. David nació en 1988 y Ana en 1991. Criamos a nuestros hijos dentro de la verdad, llevándolos a las reuniones desde bebés, enseñándoles a amar a Jehová por encima de todas las cosas. David se bautizó a los 13 años, Ana a los 12. Éramos una familia modelo en la congregación, esa familia que todos señalaban como ejemplo de dedicación y unidad espiritual. En 1996 fui nombrado siervo ministerial, reconocimiento de mi crecimiento espiritual y dedicación a la obra. Recuerdo la emoción que sentí cuando el superintendente de circuito anunció mi nombramiento. Carmen lloró de alegría. Me cogió la mano durante todos los aplausos que siguieron. Era como si toda mi vida hubiera llevado a ese momento, como si Jehová estuviera confirmando que estaba en el camino correcto. En 2000 nos mudamos a Puerto Llano. Había conseguido un trabajo mejor en un concesionario de coches, gestionando el departamento de recambios. Era una oportunidad de crecer económicamente y al mismo tiempo ayudar a una congregación más pequeña que necesitaba siervos cualificados. El traslado fue visto por todos como una bendición de Jehová, una oportunidad de expandir nuestra influencia en el territorio. La congregación de Puerto Llano nos recibió con los brazos abiertos. El cuerpo de ancianos estaba compuesto por 5 hombres. El hermano Sebastián, un señor de 70 años que era anciano desde los años 1970, veterano de la organización que todos respetaban profundamente. El hermano Carlos, de 55 años, dueño de una tienda de materiales de construcción, hombre próspero que sostenía económicamente muchas de las actividades de la congregación. El hermano Pablo, 42 años, bancario, orador elocuente que siempre conducía las partes más importantes de los programas. El hermano Juan, de mi edad en aquella época, funcionario, conocido por su paciencia con los hermanos más nuevos. Y finalmente yo, el más joven del grupo. Mi nombramiento como anciano ocurrió en marzo de 2005. Fueron 7 años como siervo ministerial, 7 años aprendiendo, observando, creciendo en responsabilidad. El superintendente de circuito, hermano Roberto, un hombre respetado en toda la región, vino personalmente a hacer el anuncio. Recuerdo las palabras exactas que usó. El hermano Francisco ha demostrado consistentemente las cualificaciones bíblicas para servir como anciano, mostrando amor por la obra de Jehová, cuidado por las ovejas y fidelidad a los principios de las Escrituras. Cuando volví a casa aquella noche, Carmen me abrazó y susurró en mi oído: «Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. Jehová ve tu corazón sincero». Nuestros hijos, entonces adolescentes, también demostraron alegría genuina. David, con 17 años, dijo que quería seguir mi ejemplo. Ana, con 14, me abrazó y dijo que contaría a todas las amigas del instituto que su padre era anciano. Ser anciano en una congregación pequeña significaba estar involucrado en prácticamente todo. Participaba en las reuniones semanales del cuerpo de ancianos, donde discutíamos las necesidades espirituales de cada familia. Planificábamos los programas de las asambleas locales, definíamos los nombramientos de siervos ministeriales y tratábamos los casos disciplinarios que surgían. Era una responsabilidad que me tomaba muy en serio, orando constantemente para que Jehová me diera sabiduría para cuidar bien de su rebaño. Mis responsabilidades eran variadas. Coordinaba la escuela de ministerio teocrático, supervisaba grupos de predicación, visitaba familias que estaban pasando por dificultades espirituales o materiales. Participaba en los comités disciplinarios cuando era necesario. También era designado regularmente para dar discursos en asambleas de circuito y a veces hasta en asambleas de distrito. Mi familia siempre me acompañaba en esas ocasiones, sentándose en primera fila, irradiando orgullo. Los primeros 3 años como anciano fueron los más gratificantes de mi vida espiritual. Veía familias siendo restauradas,
jóvenes dedicándose a Jehová, personas estudiando la Biblia y progresando hasta el bautismo. Nuestra congregación creció de 80 a 110 publicadores durante ese periodo. Sentía que realmente estaba marcando la diferencia en la obra de Jehová, que mi vida tenía propósito eterno. Carmen también floreció durante ese periodo. Fue designada como precursora regular en 2006, dedicando 90 horas mensuales a la predicación. Conducía estudios bíblicos con varias mujeres de la ciudad, especialmente con esposas de hombres que empezaban a mostrar interés en la verdad. Era conocida por su paciencia, su habilidad para explicar asuntos complejos de forma sencilla, su capacidad de hacer que las personas se sintieran amadas y aceptadas. Fue hacia finales de 2007 cuando empecé a notar algunos cambios sutiles en Carmen. Pequeñas cosas que individualmente no significaban nada, pero que juntas comenzaron a formar un patrón que me dejaba levemente incómodo, aunque no supiera explicar exactamente por qué. Primero, empezó a arreglarse de forma diferente para las reuniones. Siempre había sido cuidadosa con la apariencia, pero ahora había una atención extra a los detalles. Pasaba más tiempo delante del espejo, probaba peinados diferentes, usaba perfumes que no recordaba haber comprado para ella. Cuando comenté esto, sonrió y dijo que quería ser un buen ejemplo para las hermanas más jóvenes, que era importante presentarse bien en las reuniones. Segundo, empezó a salir más al servicio del campo. No es que eso fuera malo. Al contrario, me sentía orgulloso de su dedicación. Pero empezó a aceptar prácticamente todas las invitaciones para grupos de predicación, incluso aquellas en horarios inconvenientes o en territorios lejanos. A veces llegaba a casa más tarde de lo esperado, explicando que el grupo había parado a merendar o que habían encontrado a una persona interesada y habían alargado la conversación. Tercero, empezó a mencionar con más frecuencia al hermano Carlos en nuestras conversaciones. El hermano Carlos dio una sugerencia muy buena para el estudio que estoy dirigiendo. El hermano Carlos conoce bien a esa familia del territorio sur. Tal vez pueda ayudar. Individualmente, esas menciones eran perfectamente normales. Carlos era un anciano respetado. Era natural que se involucrara en los asuntos de la congregación. Pero había algo en el tono de voz cuando hablaba de él, una especie de animación sutil que no conseguía identificar. El hermano Carlos era un hombre de aspecto distinguido, alto, cerca de 1,80 m, cabellos grises, siempre bien cortados, barba bien arreglada, ropa de buena calidad. Su esposa, hermana Lucía, era una mujer gentil pero discreta, que parecía vivir a la sombra del marido próspero. No tenían hijos. Ella había tenido complicaciones en un embarazo años atrás y nunca más pudieron concebir. Carlos compensaba esa frustración dedicándose intensamente a la obra espiritual y a los negocios. Hacia marzo de 2008, Carmen empezó a participar más activamente en las actividades organizadas por el hermano Carlos. Había establecido un grupo de predicación especial que salía los sábados por la mañana a territorios más lejanos, donde había potencial para encontrar personas interesadas. Carmen se unió a ese grupo y empezó a salir regularmente los sábados, a veces no volviendo hasta el final de la tarde. Yo apoyaba completamente esa dedicación extra. Como anciano, sabía la importancia de alcanzar a personas en territorios menos trabajados. Además, confiaba completamente en la integridad espiritual de mis colegas ancianos y en la fidelidad de mi esposa. La posibilidad de cualquier impropiedad simplemente no existía en mi mente. Éramos siervos de Jehová, personas que habíamos dedicado nuestra vida a seguir los más altos estándares morales. La propia idea de infidelidad conyugal entre ancianos era impensable para mí. Mis queridos que me estáis siguiendo hasta aquí, ya os dais cuenta de hacia dónde va esta historia. A veces todas las señales están ahí, pero cuando confías completamente en las personas, cuando crees que comparten los mismos valores sagrados que tú, simplemente no puedes ver lo obvio. Si este vídeo os está llegando, dejad vuestro me gusta para animarme a continuar compartiendo estos recuerdos que aún duelen en mi pecho. El primer semestre de 2008 trajo cambios significativos en la dinámica de nuestra congregación y, consecuentemente, en mi vida personal. El hermano Sebastián,
nuestro anciano más experimentado, empezó a presentar signos de problemas de salud. A los 72 años, su esposa había fallecido el año anterior y él comenzó a demostrar dificultades para seguir con todas sus responsabilidades. Con mucha tristeza, pero reconociendo sus limitaciones, pidió ser relevado de algunas funciones más pesadas. Esto significaba que los 4 ancianos restantes tendríamos que asumir responsabilidades adicionales. Como yo era el más joven y uno de los más activos, recibí varias de las atribuciones que antes pertenecían al hermano Sebastián. Paradójicamente, esto me dio más trabajo justo en el momento en que debería haber estado prestando más atención a los cambios que ocurrían en mi casa. Carmen pasó a estar aún más tiempo involucrada en las actividades de la congregación. Además del grupo de predicación de los sábados, empezó a participar en un círculo de estudios bíblicos que el hermano Carlos había organizado. Según ella, era un grupo informal donde los participantes se reunían una vez por semana para profundizar en el estudio de temas bíblicos específicos, preparándose mejor para dirigir estudios con interesados. «Es muy edificante, Francisco», me decía, con los ojos brillando de entusiasmo. «El hermano Carlos tiene un conocimiento profundo de las Escrituras, y el grupo me está ayudando a crecer espiritualmente de una forma que nunca había experimentado antes». Yo la apoyaba completamente. Me parecía maravilloso que mi esposa se estuviera dedicando tanto al crecimiento espiritual. Las reuniones de ese grupo tenían lugar los miércoles por la noche, en la oficina comercial que el hermano Carlos mantenía en la parte trasera de su tienda de materiales de construcción. Era un espacio amplio y cómodo, con una mesa grande, estanterías llenas de publicaciones de los testigos de Jehová y una pequeña biblioteca con comentarios bíblicos. Participaban unas 8 personas: Carmen, otras 2 hermanas de la congregación, 2 hermanos siervos ministeriales y algunas personas interesadas que estaban estudiando la Biblia. Hacia mayo, empecé a notar que Carmen llegaba de esas reuniones de estudio particularmente animada. Hablaba sobre las discusiones que habían tenido, sobre perspectivas bíblicas que había descubierto, sobre cómo el grupo la estaba ayudando a ver las Escrituras desde una perspectiva más profunda. Había una energía en ella que no había visto en años, una especie de renovación espiritual que me hacía genuinamente feliz. «¿No te gustaría participar también?», me preguntó una noche, después de volver de una de esas reuniones. «Estoy segura de que el hermano Carlos estaría encantado de invitarte». Le expliqué que mis responsabilidades como anciano ya me ocupaban prácticamente todas las noches libres de la semana, entre reuniones del cuerpo de ancianos, visitas pastorales y preparación de discursos. Además, me parecía importante que tuviera su propio espacio de crecimiento espiritual, independiente de mí. Era saludable para nuestro matrimonio que cada uno tuviera sus propias actividades en la congregación. En junio, nuestra congregación recibió la visita del superintendente de circuito para la semana especial de actividades. El hermano Roberto llegó el lunes y se quedaría con nosotros hasta el domingo siguiente, supervisando nuestras actividades, dando consejos, observando nuestro progreso espiritual. Era siempre un periodo de intensa actividad y expectación. Durante esa semana, tuve varias reuniones privadas con el hermano Roberto para discutir las necesidades de la congregación, revisar nuestros registros de predicación, evaluar posibles nombramientos de nuevos siervos ministeriales. Fue en una de esas conversaciones cuando hizo un comentario que me llamó la atención. «Hermano Francisco», me dijo, ajustándose las gafas mientras revisaba algunas anotaciones, «he observado que tenéis varios grupos de predicación muy activos aquí. Es loable. Pero quería hacer una pequeña sugerencia. Es importante mantener siempre la supervisión adecuada sobre todas las actividades espirituales de la congregación, especialmente aquellas que involucran a hermanos y hermanas trabajando juntos regularmente». Le pregunté a qué se refería específicamente, y me explicó que había notado algunos grupos de predicación donde siempre participaban las mismas personas, creando dinámicas muy cercanas entre hermanos de familias diferentes. «No estoy sugiriendo que haya ningún problema», aclaró rápidamente. «Pero la experiencia me ha enseñado que es prudente variar la composición de los grupos de predicación regularmente.
evitando que se formen vínculos demasiado cercanos entre personas casadas. En aquel momento, pensé que era solo un consejo general, basado en su experiencia en otras congregaciones. No lo asocié específicamente al grupo de predicación de los sábados en el que participaba Carmen. Después de todo, había varias personas diferentes en esos grupos, no siempre las mismas. Y en cuanto al círculo de estudios bíblicos de los miércoles, yo consideraba aquello una actividad educativa, no exactamente predicación. Fue también durante esa semana cuando noté algo que me causó una leve incomodidad. El jueves por la noche, después de la reunión regular, varios hermanos se quedaron charlando en el aparcamiento del Salón del Reino, como era costumbre. Yo estaba hablando con el hermano Roberto sobre algunos asuntos administrativos cuando vi a Carmen y al hermano Carlos conversando cerca de su coche. No había nada obviamente impropio en la escena. Estaban a una distancia respetable. Otras personas pasaban cerca. La conversación parecía ser sobre asuntos de la congregación. Pero había algo en el lenguaje corporal de ambos que me molestó de forma muy sutil. Carmen estaba ligeramente inclinada hacia él, sonriendo de una forma que parecía más cálida de lo normal para una conversación casual entre hermanos de la congregación. Cuando llegamos a casa aquella noche, pregunté casualmente sobre qué estaban hablando. Oh, el hermano Carlos me estaba contando sobre una familia nueva que ha empezado a asistir a las reuniones. Pensó que podría tener interés en ofrecer un estudio bíblico a la esposa. La explicación era perfectamente razonable, pero había algo en el tono de voz, una ligera vacilación antes de responder, que plantó una pequeña semilla de duda en mi mente. Durante el mes de julio, esa semilla empezó a crecer lentamente. Comencé a prestar más atención a las interacciones entre Carmen y Carlos durante las reuniones. Noté que siempre parecían encontrar razones para hablar, que las miradas entre ellos duraban algunos segundos más de lo que sería normal, que había una sintonía sutil entre ellos que me dejaba inquieto. Intenté combatir esos pensamientos, considerándolos productos de una mente cansada y estresada por las responsabilidades del ancianato. Oraba constantemente, pidiendo a Jehová que purificara mis pensamientos, que me librara de sospechas infundadas sobre dos siervos dedicados de la organización. Llegaba a sentirme culpable por tener tales pensamientos sobre mi esposa y mi hermano en la fe. Es difícil hasta hoy revivir esos momentos de creciente desconfianza. A veces me pregunto si debería haber confrontado la situación antes, o si solo estaba imaginando cosas que no existían. Vosotros que me estáis siguiendo hasta aquí, ¿qué pensáis que debería haber hecho? Contádmelo en los comentarios. En agosto, pasó algo que hizo imposible ignorar mis recelos. Era un jueves por la tarde, y había salido antes del trabajo para ocuparme de algunos asuntos bancarios. Decidí pasar por la tienda del hermano Carlos para hablar sobre la organización de la próxima asamblea de circuito. Necesitábamos coordinar el transporte para los hermanos que no tenían coche propio. Cuando llegué a la tienda, el empleado me dijo que Carlos estaba en una reunión importante en la parte de atrás, y que no podía ser interrumpido. Me pareció extraño, pues no recordaba ninguna reunión programada para esa hora. Y normalmente Carlos me avisaba cuando había asuntos de la congregación que tratar. Decidí esperar en la tienda, hojeando algunas revistas, mientras esperaba que terminara la reunión. Después de unos 20 minutos, oí voces que venían de la dirección de la oficina del fondo. Una de ellas era claramente la voz del hermano Carlos, pero la otra era la voz de Carmen. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué reunión era esa? ¿Por qué Carmen no me había dicho que estaría allí? Caminé hacia las voces, intentando entender qué estaba pasando. Las voces se volvieron más bajas cuando me acerqué, y luego oí el sonido de una puerta abriéndose. Carmen apareció primero, con la cara ligeramente sonrojada, arreglándose el pelo. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Francisco, qué bien verte aquí. ¿Qué estás haciendo?» Carlos apareció justo detrás de ella, también pareciendo levemente incómodo. «Hermano Francisco, no sabíamos que estabas aquí. Solo discutiendo algunos puntos del estudio
que la hermana Carmen está dirigiendo con esa familia nueva. La explicación era plausible, pero había algo en el aire, una tensión extraña, una incomodidad que no parecía corresponder con una simple discusión sobre estudios bíblicos. Carmen evitó mi mirada mientras se despedía rápidamente y se dirigió hacia el coche. En el camino a casa, pregunté por qué no me había dicho que tendría una reunión con Carlos esa tarde. No fue una reunión planeada, respondió, mirando por la ventanilla. Estaba pasando cerca de su tienda cuando recordé algunas dudas sobre el estudio, así que decidí parar rápidamente para hablar. Fue algo de último momento. La explicación tenía sentido, pero había algo en su comportamiento, la forma en que evitaba mi mirada, como le temblaban ligeramente las manos, que me dejó aún más inquieto. Esa noche, me quedé despierto durante horas, orando, intentando entender si mi desconfianza estaba justificada o si estaba permitiendo que Satanás plantara semillas de división en mi matrimonio. El momento que cambió todo pasó un martes de septiembre de 2008. Era un día que debería haber sido como cualquier otro, pero que se convirtió en el punto de inflexión entre la vida que conocía y la realidad devastadora que estaba a punto de descubrir. Esa mañana, Carmen había salido temprano para el servicio del campo, como hacía varias veces por semana. Dijo que participaría en un grupo que trabajaría un territorio rural en las afueras de Puerto Llano, una región donde vivían algunas familias que raramente recibían visitas de testigos de Jehová. Esperaba volver al final de la tarde. Yo estaba en el trabajo, lidiando con algunos problemas en el stock de recambios, cuando recibí una llamada de mi hijo David. Estaba en la universidad, cursando ingeniería, y normalmente solo me llamaba los fines de semana. Su voz sonaba tensa al teléfono. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Puedo pasar por el concesionario esta tarde?» Le pregunté si había algún problema, si estaba bien, pero solo dijo que prefería hablar en persona, que era algo demasiado delicado para discutir por teléfono. Quedamos en encontrarnos a las 4 de la tarde en mi oficina. David llegó puntualmente, pero inmediatamente noté que había algo diferente en él. Mi hijo siempre había sido un joven tranquilo y respetuoso, pero ese día parecía cargar un peso enorme sobre los hombros. Le temblaban ligeramente las manos y evitaba hacer contacto visual directo conmigo. «Papá», empezó, después de sentarse en la silla frente a mi mesa, «lo que te voy a contar va a doler mucho, pero necesitas saber la verdad. No puedo seguir callado viendo cómo vives en una mentira». Mi estómago se contrajo inmediatamente. Algo en el tono de su voz, en la seriedad absoluta de sus palabras, me preparó para escuchar algo devastador. La semana pasada volvía de la universidad más temprano porque habían cancelado una clase. Decidí pasar por esa cafetería en la carretera de Almadén para tomar un refresco antes de llegar a casa. Era alrededor de las 2 de la tarde. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Papá, vi a mamá. Estaba allí, en una mesa del rincón, pero no estaba sola. Estaba con el hermano Carlos. Y papá...» Su voz falló. No estaban discutiendo estudios bíblicos, se estaban besando. Las palabras golpearon mi pecho como puñetazos. Durante algunos segundos, no pude procesar lo que había escuchado. Era como si mi cerebro simplemente se negara a aceptar esa información. «No puede ser, David. Debes haberte confundido. Debes haber visto a otra persona que se parece a tu madre». «Papá». Los observé durante más de 15 minutos. Estaban cogidos de la mano por encima de la mesa, hablando bajito, mirándose como novios. Cuando se levantaron para irse, él le puso el brazo en la cintura. No hay posibilidad de error. Sentí como si el suelo se estuviera desplomando bajo mis pies. 21 años de matrimonio, una vida entera construida sobre confianza mutua y fe compartida, todo desmoronándose en una fracción de segundos. «¿Estás absolutamente seguro de lo que viste?», pregunté, aún intentando encontrar una explicación alternativa para esa situación imposible. «Papá, los seguí cuando salieron de la cafetería». Fueron a ese motel en la carretera vieja, el Rincón de los Pinos. Entraron juntos.
Esperé al otro lado de la calle durante 2 horas. Salieron juntos. Las lágrimas empezaron a correr por mi cara. No eran lágrimas solo de tristeza, sino de rabia, de humillación, de traición absoluta. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo 2 personas en las que confiaba completamente, 2 personas que profesaban servir al mismo Dios que yo, podían estar viviendo una mentira tan completa? David se levantó y vino hacia mí, poniendo la mano en mi hombro. Papá, pensé mucho antes de contarte esto. Recé, pedí orientación de Jehová sobre qué hacer. No quería destruir nuestra familia, pero tampoco podía dejarte seguir siendo engañado. Permanecí en silencio durante varios minutos, intentando procesar la magnitud de lo que había descubierto. Mi esposa, mi compañera de más de 2 décadas, la madre de mis hijos, estaba teniendo una aventura extramatrimonial con uno de mis colegas ancianos. La traición era doble, conyugal y espiritual. David, dije finalmente, ¿has contado esto a tu hermana? ¿A alguien más? No, papá. Pensé que deberías ser el primero en saberlo. Ana aún no sospecha nada. Solo tiene 17 años. Tal vez sea mejor protegerla por ahora. Estuve de acuerdo con él. Ana estaba en el último curso del instituto, concentrada en los estudios y en las actividades de la congregación. No había necesidad de destruir su visión del mundo antes de que decidiera cómo lidiar con esa situación. Esa noche, cuando Carmen llegó a casa alrededor de las 6, la observé con ojos completamente diferentes. Parecía relajada, incluso ligeramente feliz, contando sobre el territorio rural que había trabajado, sobre las personas interesantes que había encontrado. Cada palabra que salía de su boca sonaba como mentira para mis oídos. ¿Cómo fue el servicio hoy?, pregunté poniéndola a prueba. Fue muy productivo. Trabajamos toda la región de la carretera de Almadén. Encontramos varias personas receptivas al mensaje. El hermano Carlos organizó muy bien los grupos para cubrir todo el territorio eficientemente. Me mintió directamente, mirándome a los ojos, con la misma naturalidad con la que siempre hablaba sobre sus actividades espirituales. En ese momento, comprendí que ya no había posibilidad de duda. La traición era real, premeditada, y estaba ocurriendo desde hacía tiempo suficiente para que hubiera desarrollado un sistema elaborado de mentiras. Los días que siguieron fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento. Necesitaba tomar una decisión sobre cómo confrontar la situación, pero también necesitaba reunir evidencias suficientes para que no hubiera posibilidad de negación o manipulación de los hechos. Decidí seguir los procedimientos bíblicos establecidos por la organización. Primero, intentaría resolver la cuestión directamente con los involucrados. Si eso no funcionaba, llevaría el asunto al cuerpo de ancianos. Era mi deber como siervo de Jehová seguir los canales apropiados, aunque eso significara exponer mi humillación personal ante mis colegas. Durante una semana entera, observé cuidadosamente los patrones de comportamiento de Carmen. Anoté los horarios en que salía, las excusas que daba, las inconsistencias en sus historias. Empecé a darme cuenta de que había muchos más encuentros de los que había imaginado inicialmente. Los miércoles del Círculo de Estudios Bíblicos eran aparentemente solo una de las muchas oportunidades que creaban para encontrarse. El jueves siguiente decidí seguirla discretamente. Dije que tendría una reunión con un proveedor que se extendería hasta tarde y que llegaría a casa después de las 10 de la noche. Carmen inmediatamente dijo que aprovecharía para participar en una visita pastoral que el hermano Carlos estaba haciendo a una familia con problemas conyugales. Alrededor de las 7 de la tarde, aparqué mi coche en una posición discreta cerca de la tienda de materiales de construcción de Carlos. Vi cuando Carmen llegó, entró por la puerta trasera y se encendieron las luces de la sala de reuniones. Esperé unos 30 minutos y entonces se apagaron las luces. Salieron juntos por la puerta trasera, entraron en su coche y se dirigieron hacia la carretera vieja. Los seguí manteniendo una distancia segura. Como David había dicho, fueron directamente al motel Rincón de los Pinos. Vi cuando entraron juntos en la habitación número 12.
El dolor que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si una parte de mí hubiera muerto allí mismo, en el asiento de mi coche, viendo mi vida desmoronarse completamente. Permanecí en el aparcamiento durante más de 2 horas, luchando contra impulsos contradictorios. Parte de mí quería forzar la puerta de la habitación y confrontarlos infraganti. Otra parte quería simplemente irme y fingir que nada había pasado. Pero la parte de mí, que era anciano, que tenía responsabilidades espirituales, sabía que necesitaba lidiar con esa situación de acuerdo con los principios bíblicos. Cuando finalmente los vi saliendo de la habitación, alrededor de las 10:30 de la noche, tomé una decisión. No los confrontaría en ese momento. En su lugar, documentaría todo cuidadosamente y presentaría el caso al cuerpo de ancianos de forma organizada e irrefutable. En ese momento de mi vida, realmente no sabía si conseguiría seguir adelante. El dolor de la traición era devastador, pero la desilusión espiritual era aún peor. Como un hombre dedicado a Jehová, que había pasado 25 años sirviendo fielmente a la organización, podía lidiar con el descubrimiento de que los líderes espirituales eran capaces de mentiras tan grandes. ¿Habéis sentido alguna vez este tipo de desilusión completa? Dejad vuestro corazón en los comentarios si este relato os está llegando. Llegué a casa esa noche completamente transformado. Carmen llegó cerca de 1 hora después, contando alegremente sobre cómo la visita pastoral había sido exitosa, cómo la pareja había recibido bien los consejos bíblicos, cómo se sentía bendecida por poder ayudar a familias en dificultades. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Allí estaba la mujer con la que había construido una familia, con la que había compartido sueños espirituales, con la que había planeado vivir eternamente en el paraíso prometido por Jehová. Y me estaba mintiendo con la misma facilidad con la que respiraba. En los días siguientes, empecé a cuestionarlo todo. Si Carmen era capaz de vivir una doble vida tan convincente, si Carlos podía presidir reuniones espirituales por la mañana y cometer adulterio por la tarde, ¿qué más en la organización podría ser diferente de lo que aparentaba ser? Decidí que necesitaba más evidencias antes de hacer cualquier acusación formal. Era mi palabra contra la suya, y sabía que ambos lo negarían todo vehementemente. Necesitaba pruebas incontestables. Durante las 2 semanas siguientes, me sumergí en una investigación discreta pero meticulosa. Empecé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, patrones de comportamiento que ahora cobraban nuevo significado a la luz del descubrimiento. Descubrí que el Círculo de Estudios Bíblicos de los miércoles había sido suspendido hacía más de 1 mes, pero Carmen seguía saliendo religiosamente todos los miércoles por la noche. Cuando pregunté casualmente sobre cómo iban los estudios, inventaba historias elaboradas sobre discusiones bíblicas que supuestamente habían ocurrido. También empecé a observar más atentamente el comportamiento del hermano Carlos durante las reuniones de la congregación. Noté cómo él y Carmen evitaban cuidadosamente cualquier interacción obvia durante las reuniones, pero cómo había una comunicación silenciosa entre ellos, miradas rápidas, pequeños gestos, una sintonía sutil que ahora me parecía evidente. Descubrí además que varias de las salidas al servicio del campo que Carmen relataba no correspondían a los registros oficiales de los grupos de predicación. Cuando consulté discretamente a los otros ancianos sobre territorios específicos que ella mencionaba haber trabajado, algunos confirmaron que esos territorios no habían sido asignados a ningún grupo en esos días. La elaboración de las mentiras era impresionante. Carmen había creado una realidad paralela completa, con actividades ficticias, estudios bíblicos inexistentes, familias interesadas que nunca existieron. Era como si hubiera desarrollado una segunda personalidad enteramente dedicada a sostener su doble vida. Hacia finales de septiembre, decidí que tenía evidencias suficientes. Era hora de confrontar la situación directamente, siguiendo el procedimiento bíblico establecido en Mateo 18, 15, 17. Primero, hablaría con cada uno de ellos individualmente. Si lo negaban, presentaría el caso al cuerpo de ancianos. Concerté una conversación privada con el hermano Carlos para un jueves por la noche, después de la reunión regular.
Dije que necesitábamos discutir un asunto delicado relacionado con la congregación. Aceptó inmediatamente, sugiriendo que nos encontráramos en su tienda después de que todos se hubieran ido del salón del reino. Llegamos a la tienda alrededor de las 10 de la noche. Carlos preparó café y se mostró completamente tranquilo, sin ninguna señal de nerviosismo o anticipación de problemas. Esto me hizo cuestionar momentáneamente si no estaría cometiendo un error terrible, si no estaba a punto de destruir relaciones importantes basándome en malentendidos. Hermano Carlos, empecé cuidadosamente. Necesito hablarte sobre algo muy serio. Es sobre tu relación con mi esposa. Vi un cambio sutil en su expresión. Por una fracción de segundo, algo parecido al pánico pasó por sus ojos, pero rápidamente recompuso la expresión. ¿Tu esposa? ¿La hermana Carmen? No entiendo a qué te refieres, hermano Francisco. ¿Cuál es tu preocupación? Sé sobre vuestros encuentros. Sé sobre el motel. Sé que el círculo de estudios bíblicos fue suspendido hace semanas, pero vosotros seguís encontrándoos. Quiero darte la oportunidad de que me expliques qué está pasando. Carlos se quedó en silencio durante casi un minuto entero, solo mirándome fijamente. Pude ver su cerebro trabajando, calculando opciones, evaluando posibilidades. Finalmente suspiró profundamente. Hermano Francisco, no entiendes la situación. Tu esposa vino a mí en busca de consejos sobre problemas en vuestro matrimonio. Estaba sufriendo, sintiéndose desatendida, necesitando orientación espiritual. Solo intenté ayudar, como haría cualquier anciano. La respuesta me enfureció. No solo estaba negando la evidencia obvia, sino que intentaba convertir la situación en un fallo mío como marido. Carlos, te vieron besando a mi esposa. Os vieron entrando juntos en un motel. Eso no es asesoramiento espiritual. Cambió de táctica inmediatamente, su expresión volviéndose más defensiva. ¿Quién dijo eso? ¿Quién está difundiendo calumnias sobre siervos fieles de Jehová? Hermano Francisco, necesitas ser muy cuidadoso con acusaciones sin fundamento. Esto puede destruir reputaciones, puede causar divisiones en la congregación. Me di cuenta de que no admitiría nada. Era exactamente lo que había anticipado. Decidí terminar la conversación allí mismo. Carlos, tuviste tu oportunidad de ser honesto conmigo. Ahora esto tendrá que resolverse con el cuerpo de ancianos. La noche siguiente, confronté a Carmen. Esperamos a que Ana fuera a su habitación a hacer las tareas del instituto, y entonces le pedí que nos sentáramos en el salón para una conversación seria. Carmen, sé lo vuestro, tuyo y de Carlos. Inmediatamente asumió una expresión de total confusión, como si no tuviera ni idea de lo que estaba hablando. ¿Carlos y yo? ¿De qué estás hablando, Francisco? Sé sobre el motel. Sé que estáis teniendo una aventura desde hace meses. Sé que mentiste sobre el círculo de estudios bíblicos. Sé sobre todos los encuentros para los que inventasteis excusas. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierta. Su cara pasó por una serie de expresiones: sorpresa, pánico, cálculo, y finalmente una especie de desafío frío que nunca había visto antes. ¿Quién te dijo eso?, preguntó, su voz asumiendo un tono diferente, más duro. ¿Eso importa? Lo que importa es que es verdad. Se quedó en silencio durante varios minutos, claramente evaluando sus opciones. Entonces, para mi completa sorpresa, empezó a llorar. No eran lágrimas de arrepentimiento o remordimiento, sino lágrimas de rabia y frustración. No entiendes nada, Francisco. Has pasado los últimos años tan ocupado siendo el anciano perfecto que te olvidaste de que tenías una esposa. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaste conmigo sobre algo que no estuviera relacionado con la congregación? ¿Cuándo fue la última vez que mostraste algún interés en mi vida, más allá de mi servicio a Jehová? Estaba intentando invertir la culpa, hacer que me sintiera responsable de su traición. Pero no estaba dispuesto a aceptar esa manipulación. Carmen, si tenías problemas con nuestro matrimonio, deberías haber hablado conmigo. Deberíamos haber buscado ayuda pastoral. No tenías derecho a traicionarme, especialmente con otro anciano.
¿Ayuda pastoral? Se rió amargamente. ¿Con quién? ¿Contigo? ¿Con tus colegas ancianos? Todos vivís en un mundo de apariencias, preocupados solo por mantener la imagen perfecta de la organización. A ninguno de vosotros os importan realmente las personas. Esta fue la primera indicación que tuve de que la desilusión de Carmen con la organización iba mucho más allá de nuestro matrimonio. Había resentimientos profundos que me había ocultado durante años. ¿Y Carlos? ¿Se preocupa realmente por ti o simplemente os estáis usando el uno al otro? Vaciló antes de responder y me di cuenta de que había tocado un punto sensible. Carlos me entiende de una forma que tú nunca entendiste. Me ve como mujer, no solo como la esposa perfecta del anciano. Carlos está casado, Carmen. Está traicionando a su propia esposa de la misma forma que me está traicionando a mí. ¿Qué tipo de entendimiento es ese? Nuevamente se quedó en silencio, y pude ver que había plantado una semilla de duda sobre las verdaderas motivaciones de Carlos. La conversación se extendió durante más de 2 horas, pero no llegamos a ninguna resolución. Carmen admitió la relación, pero se negó a demostrar cualquier arrepentimiento genuino. En su lugar, continuó culpándome a mí, a la organización y a las circunstancias por sus decisiones. La semana siguiente, solicité una reunión de emergencia del cuerpo de ancianos. Convoqué a los hermanos Sebastián, Pablo y Juan, dejando a Carlos fuera, obviamente. Expliqué que había descubierto una situación grave que involucraba inmoralidad sexual que necesitaba ser tratada inmediatamente. La reunión tuvo lugar el jueves por la noche en el Salón del Reino. Cuando los 3 ancianos se reunieron, presenté metódicamente todas las evidencias que había recopilado. El testimonio de mi hijo David, mis propias observaciones, las inconsistencias en las historias de Carmen, las mentiras sobre actividades de la congregación. La reacción inicial fue de shock e incredulidad. El hermano Sebastián, el más experimentado del grupo, negó con la cabeza repetidamente mientras hablaba. «Hermano Francisco», dijo finalmente, «estas son acusaciones muy graves. Si son verdaderas, estamos hablando de 2 casos de inmoralidad sexual que involucran a un anciano. Esto tendría consecuencias devastadoras para la congregación». El hermano Pablo, siempre cauteloso en cuestiones legales debido a su trabajo en el banco, preguntó sobre la calidad de las evidencias. ¿Tienes testigos oculares además de tu hijo? ¿Tienes alguna evidencia física? ¿Fotos, documentos, algo concreto? Expliqué que no había fotos, pero que el testimonio de David era fiable y que mis propias observaciones confirmaban el patrón de comportamiento sospechoso. El hermano Juan sugirió que confrontáramos a Carlos directamente en presencia del cuerpo de ancianos, dándole oportunidad de responder a las acusaciones. Si confiesa, podremos proceder con las disciplinas apropiadas. Si lo niega, tendremos que evaluar cuidadosamente cómo proceder sin evidencias físicas concluyentes. Acordamos una reunión para la noche siguiente, donde Carlos sería invitado a responder a las acusaciones. Pasaría esa noche orando intensamente, pidiendo sabiduría a Jehová para lidiar con la situación más difícil de mi vida como anciano. La reunión tuvo lugar el viernes a las 8 de la noche. Carlos llegó puntualmente, aparentando total normalidad. Saludó a todos cordialmente. Se sentó en la silla que había sido preparada para él y esperó con expresión serena. El hermano Sebastián, como anciano más experimentado, dirigió la reunión. Explicó que habían sido traídas a la atención del cuerpo de ancianos ciertas alegaciones sobre el comportamiento de Carlos y que tendría la oportunidad de responder a esas alegaciones. «Hermano Carlos», empezó Sebastián solemnemente, «el hermano Francisco ha traído información sugiriendo que has mantenido una relación impropia con su esposa, la hermana Carmen. Específicamente, se alega que os habéis encontrado en circunstancias íntimas y que habéis mentido sobre estas actividades a la congregación». Carlos escuchó calmadamente, manteniendo una expresión de sorpresa creciente, como si estuviera escuchando la cosa más absurda del mundo. «Hermanos», respondió con voz firme, «estoy conmocionado por estas alegaciones. Nunca, en todos mis años sirviendo a Jehová,
Imaginé que sería acusado de algo tan contrario a los principios cristianos. Sí, he interactuado con la hermana Carmen en actividades de la congregación, como hago con todas las hermanas. Pero sugerir que hay cualquier impropiedad no solo es falso, sino profundamente doloroso. Hizo una pausa, mirándome directamente con lo que parecía ser tristeza genuina. Hermano Francisco, entiendo que puedas estar pasando por dificultades en tu matrimonio, y lamento profundamente si esto está causando sospechas infundadas, pero acusar a un colega anciano de inmoralidad sexual sin evidencias es algo muy serio. El hermano Pablo entonces preguntó específicamente sobre el motel y los encuentros que habían sido relatados. Carlos, ¿has estado en el motel Rincón de los Pinos con la hermana Carmen en algún momento en las últimas semanas? Nunca he estado en ese motel, hermano Pablo, ni con la hermana Carmen ni con cualquier otra persona. Mi esposa puede confirmar mis horarios y actividades. Era una negación completa y convincente. Si no hubiera sabido la verdad, probablemente le habría creído. Su actuación era impresionante. La indignación parecía genuina. La tristeza por la acusación parecía real. Fue entonces cuando David fue llamado para dar su testimonio. Mi hijo entró en la sala visiblemente nervioso, pero determinado a decir la verdad. Relató detalladamente lo que había visto en la cafetería y posteriormente en el motel, respondiendo a todas las preguntas con precisión y consistencia. Carlos escuchó el testimonio de David con creciente agitación. Cuando mi hijo terminó, Carlos se dirigió directamente a él. David, eres un joven sincero, y no dudo que crees en lo que estás diciendo. Pero es posible que te hayas confundido, que hayas visto a personas que se parecían a nosotros. A distancia, bajo ciertas condiciones de luz, los errores de identificación pueden ocurrir fácilmente. David mantuvo su posición firmemente. No hubo error, hermano Carlos. Los observé durante tiempo suficiente para estar absolutamente seguro. Erais vosotros. La reunión se extendió durante más de 3 horas. Carlos mantuvo su negación completa durante todo el tiempo, negando cada alegación específica, ofreciendo explicaciones alternativas para cada evidencia presentada. Su defensa era hábil y consistente. Después de que Carlos fuera despedido, el cuerpo de ancianos deliberó sobre cómo proceder. La discusión fue intensa y reveló divisiones significativas en nuestra evaluación de la situación. El hermano Sebastián estaba claramente perturbado por las alegaciones, pero preocupado por las implicaciones de actuar sin evidencias absolutamente concluyentes. Hermanos, si estas acusaciones son verdaderas, debemos actuar decisivamente. Pero si son falsas, podemos estar destruyendo la reputación de un siervo fiel y causando divisiones innecesarias en la congregación. El hermano Pablo era más escéptico respecto a las evidencias presentadas. El testimonio de David es importante, pero es hijo del acusador. Legalmente, esto podría ser visto como tendencioso. Además, no tenemos evidencias físicas o testigos independientes. El hermano Juan parecía más inclinado a creer las acusaciones. Hermano Francisco, te conozco desde hace años. Eres un hombre íntegro, no harías acusaciones de esta gravedad a la ligera. Y el patrón de comportamiento que has descrito es consistente con alguien intentando ocultar una relación impropia. La discusión continuó hasta muy tarde. Eventualmente, llegamos a una decisión que me dejó profundamente insatisfecho. Debido a la falta de evidencias concluyentes y a la negación completa de Carlos, el cuerpo de ancianos decidió no tomar acción disciplinaria formal en ese momento. En su lugar, decidimos monitorizar la situación más de cerca, orientar tanto a Carlos como a Carmen sobre la importancia de evitar incluso la apariencia de impropiedad y revisar el caso si surgían nuevas evidencias. Para mí, esta decisión fue devastadora. Yo sabía la verdad, pero la organización que había servido fielmente durante décadas estaba eligiendo proteger su reputación en lugar de defender la justicia. En los meses que siguieron, la dinámica de nuestra congregación cambió dramáticamente. Aunque las acusaciones específicas no habían sido hechas públicas, empezaron a circular rumores.
Algunas personas notaron tensiones entre Carlos y yo. Otros percibieron cambios en el comportamiento de Carmen. Carlos continuó sirviendo como anciano, pero claramente estaba bajo presión. Se volvió más cauteloso en sus interacciones. Evitaba quedarse solo con cualquier hermana de la congregación y parecía constantemente preocupado por la posibilidad de nuevas acusaciones. Carmen, por otro lado, se volvió cada vez más rebelde respecto a las actividades de la congregación. Continuó asistiendo a las reuniones, pero su participación disminuyó significativamente. Raramente comentaba durante los estudios, raramente se ofrecía para actividades voluntarias, y parecía cada vez más desinteresada en los asuntos espirituales. Mi propia posición como anciano se volvió insostenible. ¿Cómo podía continuar aconsejando a otras familias sobre problemas conyugales cuando mi propia esposa estaba viviendo en adulterio abierto? ¿Cómo podía presidir comités disciplinarios cuando sentía que la justicia había fallado en mi propio caso? En diciembre de 2008, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida. Solicité una reunión privada con el superintendente de circuito durante su próxima visita. El hermano Roberto llegó a Puerto Llano en enero de 2009 para su visita semestral. Concerté una reunión privada con él para el lunes por la mañana, antes de que empezaran las actividades oficiales de la semana. Le presenté todo el caso en detalle, incluyendo las evidencias que había recopilado, el testimonio de mi hijo, la respuesta del cuerpo de ancianos y mi creciente frustración con la falta de acción disciplinaria. Roberto escuchó todo cuidadosamente, haciendo preguntas ocasionales para aclarar detalles. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio durante varios minutos, claramente ponderando las implicaciones de la situación. «Hermano Francisco», dijo finalmente, «entiendo tu frustración. Esta es claramente una situación muy difícil para ti personalmente y para la congregación. Permíteme hacerte algunas preguntas adicionales». Me preguntó sobre la posibilidad de reconciliación con Carmen, sobre mi disposición a perdonar si demostraba arrepentimiento genuino, sobre mi capacidad de continuar sirviendo como anciano dadas las circunstancias. «Roberto», respondí honestamente, «no sé si puedo continuar sirviendo en una organización que falla en disciplinar apropiadamente casos claros de inmoralidad entre líderes. ¿Cómo puedo enseñar a otros sobre estándares morales cuando esos mismos estándares no se aplican consistentemente?» Su respuesta reveló mucho sobre las prioridades de la organización. «Hermano Francisco, entiendo tu perspectiva, pero debes considerar el bien mayor de la congregación. A veces, para proteger la estabilidad espiritual de muchas personas, necesitamos lidiar con situaciones individuales de forma que puede parecer insatisfactoria para los directamente involucrados». Esta respuesta me conmocionó profundamente. Se me estaba diciendo explícitamente que la reputación de la organización era más importante que la justicia individual. En los meses siguientes, mi fe en la organización de los Testigos de Jehová se fue desintegrando gradualmente. Empecé a cuestionar no solo el tratamiento de mi caso específico, sino la estructura autoritaria de la organización en su conjunto. Comencé a estudiar independientemente las Escrituras, sin la influencia de las publicaciones de la Atalaya. Descubrí que muchas doctrinas que había aceptado sin cuestionar no tenían base bíblica sólida. La doctrina de los 144,000, las predicciones sobre el fin de los tiempos, la autoridad absoluta del cuerpo gobernante, todo empezó a parecer construido sobre interpretaciones cuestionables de las Escrituras. En abril de 2009 tomé la decisión final. Escribí una carta de dimisión como anciano, explicando que no podía seguir representando conscientemente una organización que fallaba en vivir de acuerdo con sus propios estándares morales declarados. La reacción fue inmediata y severa. Fui convocado a varias reuniones donde intentaron persuadirme para que reconsiderara. Cuando quedó claro que mi decisión era definitiva, comenzaron los procedimientos para mi desasociación. Durante ese periodo tumultuoso, un compañero de trabajo llamado Miguel, que era miembro de una iglesia evangélica local, había percibido mi angustia y me ofreció apoyo y amistad sin juzgarme. Cuando finalmente dejé a los Testigos de Jehová, me invitó a visitar su iglesia. La diferencia fue inmediata y notable. En la Iglesia Evangélica de la Gracia,
Encontré una comunidad que enfatizaba la relación personal con Jesucristo en lugar de la obediencia a una organización. El pastor, un hombre humilde y genuinamente cariñoso, me recibió con amor incondicional, sin hacer preguntas sobre mi pasado o juicios sobre mi situación personal. Por primera vez en décadas, sentí libertad espiritual genuina. Podía leer la Biblia y formar mis propias convicciones. Podía cuestionar y discutir doctrinas sin miedo a represalias. Podía experimentar la gracia de Dios sin los constantes temores de juicio organizacional. David decidió acompañarme en esta jornada espiritual. También se había desilusionado con la forma en que el caso había sido tratado y estaba cuestionando sus propias creencias. Juntos, empezamos a construir una nueva comprensión de la fe cristiana basada en la gracia y el amor incondicional de Dios. Ana inicialmente resistió el cambio, eligiendo quedarse con su madre y continuar como testigo de Jehová. Fue una de las decisiones más dolorosas de mi vida. Perder no solo a mi esposa, sino también a mi hija por una organización que ahora veía como fundamentalmente corrupta. Los años siguientes fueron de profunda sanación y transformación personal. En la iglesia evangélica, encontré un concepto de perdón que iba mucho más allá de lo que había experimentado como testigo de Jehová. Aprendí que el perdón no significaba ignorar el pecado o permitir que el mal continuara, sino liberar mi corazón del veneno de la amargura. Lentamente, conseguí perdonar a Carmen y Carlos, no porque sus acciones fueran justificables, sino porque elegí no permitir que su traición siguiera envenenando mi alma. Ese perdón fue un proceso, no un evento único, y requería renovación constante. En 2012, conocí a Pilar en la iglesia. Era viuda. Había perdido a su marido en un accidente laboral 3 años antes, y estaba criando sola a 2 hijos adolescentes. Nuestra amistad se desarrolló lentamente, basada en comprensión mutua del dolor y en la fe renovada que ambos habíamos encontrado en la iglesia evangélica. Pilar había crecido en la iglesia evangélica, pero se había alejado durante la juventud. La muerte trágica de su marido la trajo de vuelta a la fe, buscando consuelo y significado en medio del sufrimiento. Entendía mi jornada de una forma que pocas personas podrían entender. La necesidad de reconstruir no solo la vida personal, sino toda la estructura de creencias que había sostenido mi existencia durante décadas. Nuestra relación floreció lentamente. Conversábamos durante horas sobre cuestiones de fe, sobre las diferencias entre religiosidad institucional y espiritualidad genuina, sobre la libertad que habíamos encontrado en Cristo. Pilar me ayudó a comprender que mi experiencia traumática con los testigos de Jehová no debería hacerme cínico respecto a la fe, sino enseñarme a distinguir entre organizaciones humanas falibles y el amor inmutable de Dios. En diciembre de 2013, Pilar y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia, celebrada por el pastor Juan, que se había convertido no solo en nuestro líder espiritual, sino en un verdadero amigo y consejero. David sirvió como mi padrino, irradiando felicidad por ver a su padre finalmente encontrando paz y amor genuino otra vez. Ana no asistió a la boda. La doctrina de los testigos de Jehová sobre evitar a los apóstatas había creado una barrera aparentemente infranqueable entre nosotros. Había sido orientada por los ancianos a mantener contacto mínimo conmigo, solo lo necesario para asuntos urgentes de familia. Esta separación era una herida constante en mi corazón, pero había aprendido a entregarla en las manos de Dios. Según pasaron los años y mi perspectiva se volvió más clara, empecé a entender mejor los mecanismos que habían permitido que la traición de Carmen y Carlos fuera encubierta. No era solo un fallo individual de nuestro cuerpo de ancianos, sino un reflejo de problemas sistémicos en la estructura organizacional de los testigos de Jehová. La organización había creado una cultura donde la reputación institucional se preservaba a cualquier coste. Casos que pudieran generar escándalos o cuestionar la integridad del liderazgo eran frecuentemente minimizados, ignorados o resueltos, de forma que protegiera la imagen de la organización, aunque eso significara injusticia para las víctimas. Durante mi investigación independiente,
descubrí que mi caso no era aislado. Había cientos, tal vez miles de relatos similares de personas que habían sufrido injusticias dentro de la organización, solo para ver sus casos encubiertos o maltratados por los sistemas disciplinarios internos. La doctrina de la teocracia, la idea de que la organización era dirigida directamente por Dios a través del cuerpo gobernante, creaba un ambiente donde cuestionar decisiones organizacionales era equiparado a cuestionar al propio Dios. Esto hacía extremadamente difícil para miembros sinceros desafiar decisiones injustas o corruptas, incluso cuando tenían evidencias claras de irregularidades. Comencé a entender también cómo el aislamiento social impuesto por la organización funcionaba como una herramienta de control. El miedo a perder familia y amigos mantenía a muchas personas atrapadas en situaciones abusivas o injustas. Incluso cuando sabían que algo estaba mal, el coste social de hablar o salir era considerado demasiado alto. En 2015, cuando Ana cumplió 24 años, hice varios intentos de reconciliación con ella. Escribí cartas, explicando mi jornada espiritual, no intentando convertirla, sino simplemente expresando mi amor incondicional por ella y mi deseo de mantener una relación padre-hija sana. Sus respuestas eran siempre formales y distantes, claramente influenciadas por las orientaciones que recibía de los ancianos sobre cómo tratar con parientes apóstatas. Se había casado con un siervo ministerial de la congregación, un joven que había conocido y respetado, pero que ahora me veía como una influencia espiritual peligrosa. Durante ese periodo, supe a través de conocidos mutuos que Carmen había sido finalmente disciplinada por la organización. Aparentemente, su relación con Carlos se había vuelto imposible de ocultar, y otros miembros de la congregación habían empezado a hacer preguntas incómodas. Carlos fue removido como anciano, y ambos fueron reprensados públicamente. Irónicamente, esto ocurrió casi 7 años después de que hubiera traído las evidencias al cuerpo de ancianos. Durante todo ese tiempo, habían continuado sus actividades inmorales mientras mantenían posiciones de liderazgo espiritual en la congregación. ¿Cuántas personas habían sido mal aconsejadas por ellos durante ese periodo? ¿Cuántas decisiones espirituales importantes habían sido influenciadas por líderes que vivían en hipocresía total? La disciplina de Carmen y Carlos fue presentada como evidencia de que el sistema funcionaba, de que la organización eventualmente lidiaba con problemas morales. Pero para mí, fue simplemente confirmación de que había estado en lo cierto desde el principio, y de que años de injusticia podrían haberse evitado si el liderazgo hubiera tenido valor para actuar basándose en la evidencia, en lugar de en la conveniencia política. Durante mis primeros años en la iglesia evangélica, pasé por un proceso intenso de desaprender doctrinas y prácticas que había internalizado durante décadas como testigo de Jehová. Era como reconstruir mi identidad espiritual desde cero, cuestionando cada creencia, examinando cada práctica a la luz de las Escrituras. Una de las diferencias más marcantes era el énfasis en la salvación por gracia en lugar de obras. Como testigo de Jehová, había vivido en una presión constante para hacer lo suficiente para merecer la salvación. Horas de predicación, asistencia a reuniones, conformidad con reglas organizacionales. En la iglesia evangélica, descubrí que la salvación era un regalo gratuito de Dios, no algo que necesitara ganar a través de rendimiento religioso. Este descubrimiento fue simultáneamente liberador y perturbador. Liberador porque me libró de la presión constante de nunca ser lo suficientemente bueno. Perturbador porque significaba que había desperdiciado décadas intentando ganar algo que ya estaba disponible gratuitamente. Empecé a participar activamente en los ministerios de la iglesia. Mi experiencia como anciano, paradójicamente, me había dado habilidades de liderazgo y conocimiento bíblico que eran valiosos en el contexto evangélico. Me convertí en líder de un grupo de estudios bíblicos para hombres, enfocándome especialmente en ayudar a otros que habían dejado denominaciones legalistas o autoritarias. Pilar se convirtió en mi compañera no solo en el matrimonio, sino en el ministerio. Juntos, desarrollamos un programa de consejería para personas que estaban dejando grupos religiosos rígidos
ayudándolas a navegar las complejidades emocionales y espirituales de reconstruir su fe. Mi salida de los Testigos de Jehová y posterior integración en la Iglesia Evangélica causó ondas en Puerto Llano. Era una ciudad donde todos se conocían, y mi transformación no pasó desapercibida. Algunos antiguos conocidos me evitaban completamente, siguiendo las orientaciones organizacionales sobre no asociarse con apóstatas. Otros, secretamente, buscaban oportunidades para conversar conmigo, curiosos sobre mi jornada y a veces revelando sus propias dudas sobre la organización. Durante ese período, descubrí que no era la única persona en la región que había cuestionado la integridad del liderazgo local de los Testigos de Jehová. Varias familias habían tenido experiencias negativas con el cuerpo de ancianos, pero habían elegido silenciosamente alejarse en lugar de confrontar el sistema abiertamente. Un caso particularmente conmovedor fue el de una familia que había perdido un hijo adolescente debido a la política de rechazo de transfusiones de sangre. Los padres habían empezado a cuestionar si la interpretación organizacional de las escrituras sobre sangre era realmente correcta, pero fueron rápidamente silenciados por los ancianos y amenazados con desasociación si continuaban cuestionando. Cuando supieron de mi historia y mi disposición a hablar abiertamente sobre problemas organizacionales, me buscaron en busca de apoyo y orientación. Fue profundamente doloroso escuchar cómo habían sido manipulados durante el momento más vulnerable de sus vidas, cómo su dolor genuino había sido usado para forzar conformidad organizacional. Una de las lecciones más importantes que aprendí durante mi jornada fue sobre la naturaleza de la autoridad religiosa legítima. Como testigo de Jehová, había aceptado sin cuestionar que el cuerpo gobernante tenía autoridad divina para interpretar las Escrituras y dirigir la vida espiritual de millones de personas. En la Iglesia Evangélica, descubrí un modelo diferente de liderazgo religioso. El pastor Juan, aunque respetado y seguido por la congregación, nunca alegó autoridad infalible. Fomentaba cuestionamientos, admitía cuando no sabía respuestas, y consistentemente dirigía a las personas hacia las Escrituras como autoridad final en cuestiones de fe. Esta diferencia reveló cómo las organizaciones autoritarias usan alegaciones de autoridad divina para suprimir cuestionamientos legítimos y mantener control sobre sus miembros. Cuando líderes religiosos alegan hablar por Dios, se vuelve muy difícil para seguidores sinceros cuestionar decisiones o políticas problemáticas. Comencé a desarrollar lo que llamé escepticismo saludable respecto a alegaciones de autoridad religiosa. Aprendí a evaluar líderes religiosos no basándome en sus alegaciones sobre sí mismos, sino en sus frutos, cómo trataban a personas vulnerables, cómo respondían a cuestionamientos, cómo lidiaban con errores y fallos. David, que me había acompañado en la salida de los Testigos de Jehová, floreció en nuestro nuevo ambiente espiritual. Completó sus estudios de ingeniería y encontró trabajo en una empresa respetable, pero más importante, desarrolló una fe madura y personal que no dependía de conformidad organizacional. En 2016, David se casó con Cristina, una joven de nuestra iglesia evangélica que compartía nuestra pasión por justicia social y ministerio compasivo. El matrimonio fue una celebración alegre, marcada por la libertad de expresar amor y alegría sin las restricciones comportamentales rígidas que habíamos conocido en los Testigos de Jehová. Ver a David construir su propia familia basada en principios de amor, respeto mutuo y fe genuina fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Había conseguido romper completamente los patrones tóxicos que habían caracterizado mi relación con Carmen, creando un matrimonio basado en comunicación honesta y verdadera compañía. David también se convirtió en un defensor vocal de personas que dejaban grupos religiosos autoritarios. Usaba su experiencia personal y educación técnica para ayudar a otros a navegar las complejidades prácticas de reconstruir sus vidas fuera de sistemas de control religioso. Hacia 2017, recibí noticias a través de conocidos mutuos sobre los desarrollos en la vida de Carmen y Carlos después de su disciplina organizacional.
Carlos se había divorciado de su esposa Lucía, que finalmente había descubierto la extensión de sus infidelidades y decidido que no podía seguir viviendo con él. Carmen y Carlos eventualmente se casaron, pero aparentemente la relación no había resultado en la felicidad que ambos esperaban. Sin la emoción de la aventura secreta, sin la adrenalina de romper reglas y engañar personas, su conexión se había revelado más superficial de lo que imaginaban. Carlos había perdido no solo su posición en la congregación, sino también mucho de su estatus social en la comunidad. Sus negocios habían sufrido, pues muchos clientes eran testigos de Jehová que dejaron de hacer negocios con él tras su disciplina. Había pasado de ser un hombre próspero y respetado a alguien que luchaba económicamente y cargaba una reputación manchada. Carmen, por su parte, había sido completamente apartada de la comunidad que había sido su vida social durante décadas. Todas sus amigas eran testigos de Jehová, que fueron instruidos a evitarla. Se encontró aislada, dependiendo emocionalmente de un hombre que había demostrado ser fundamentalmente deshonesto y egoísta. No sentí satisfacción al saber de estas dificultades. El tiempo y la distancia me habían permitido desarrollar genuina compasión por ambos, reconociendo que sus elecciones destructivas habían resultado en consecuencias que eran dolorosas para todos los involucrados. En 2018, Ana pasó por una crisis personal que temporalmente abrió una oportunidad para reconexión. Su marido había perdido el empleo y estaban pasando por dificultades económicas significativas. Más importante, había sufrido 2 abortos espontáneos consecutivos y estaba luchando con depresión y cuestionamientos sobre el propósito divino. Durante ese periodo vulnerable, me buscó por primera vez en años, inicialmente solo pidiendo consejos prácticos sobre cuestiones financieras. Respondí inmediatamente, ofreciendo no solo consejos, sino ayuda económica concreta sin condiciones o expectativas. Lentamente, nuestras conversaciones se expandieron más allá de cuestiones prácticas. Ana empezó a expresar sus luchas espirituales, sus dudas sobre por qué Dios permitiría tanto sufrimiento en su vida cuando había intentado ser fiel a la organización. Escuché con compasión, ofreciendo apoyo emocional sin intentar convertirla o criticar sus creencias. Mi enfoque era simplemente ser el padre amoroso que necesitaba durante ese periodo difícil, independientemente de nuestras diferencias religiosas. Pilar fue fundamental en este proceso, ofreciendo perspectiva femenina y apoyo emocional que Ana necesitaba. Como alguien que había experimentado pérdida, la muerte de su primer marido y reconstrucción, Pilar podía relacionarse con el dolor de Ana de una forma que yo, como hombre y como padre, no podía completamente. Durante ese periodo, Ana empezó a hacer preguntas sobre mi jornada espiritual, no de forma confrontativa, sino con curiosidad genuina. Había notado que, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, parecía haber encontrado paz y propósito que no veía en muchos miembros de su propia congregación. Incluso años después de dejar a los testigos de Jehová, seguí enfrentando desafíos relacionados con mi experiencia anterior. El trauma de descubrir la traición de Carmen, combinado con la desilusión organizacional, había dejado cicatrices profundas que requerían atención continua. Busqué consejería profesional con un terapeuta cristiano que entendía las complejidades de dejar grupos religiosos autoritarios. A través de la terapia, aprendí a procesar no solo la traición personal, sino el trauma más profundo de descubrir que una organización que alegaba representar a Dios era capaz de tanta injusticia e hipocresía. Uno de los aspectos más difíciles de la recuperación fue aprender a confiar otra vez, tanto en personas individuales como en instituciones religiosas. La experiencia con Carmen y Carlos había plantado semillas de paranoia que a veces germinaban en mi relación con Pilar, a pesar de su fidelidad y honestidad consistentes. Pilar demostró paciencia extraordinaria durante mis momentos de inseguridad y desconfianza. Entendía que mi sospecha ocasional no era sobre ella, sino sobre cicatrices dejadas por traiciones anteriores. Su amor consistente y transparencia total gradualmente me ayudaron a reconstruir mi capacidad de confiar íntimamente.
En 2019, Pilar y yo formalizamos nuestro ministerio para personas que dejaban grupos religiosos autoritarios, enfocándonos especialmente en ex-testigos de Jehová. Creamos un programa estructurado que abordaba tanto las necesidades espirituales como las prácticas de estas personas. El programa incluía estudios bíblicos que reexaminaban doctrinas fundamentales sin la influencia interpretativa de la atalaya, consejería para lidiar con pérdida de relaciones familiares, debido a políticas de evitación, y apoyo práctico para reconstruir redes sociales e identidad personal fuera de la estructura organizacional. Uno de los descubrimientos más impactantes de este ministerio fue cuántas personas habían dejado a los testigos de Jehová, no por cuestiones doctrinales, sino por experiencias de abuso, injusticia o hipocresía dentro de la organización. Muchas tenían historias similares a la mía, descubriendo corrupción o inmoralidad entre líderes, solo para ver sus casos encubiertos o maltratados. A través de este trabajo, empecé a documentar patrones sistemáticos de problemas dentro de la organización. No era solo una cuestión de individuos fallidos, sino de estructuras organizacionales que facilitaban abuso y dificultaban la responsabilidad. En 2020, ocurrió el evento que finalmente abrió camino para reconciliación completa con Ana. Durante la pandemia de COVID-19, cuando muchas actividades organizacionales de los testigos de Jehová fueron suspendidas, Ana tuvo tiempo y espacio para reflexión profunda sobre su fe y relaciones. El aislamiento forzado por la pandemia le hizo darse cuenta de cuán dependiente se había vuelto de la estructura social de la organización para su identidad y propósito. Cuando esa estructura fue temporalmente removida, se sintió perdida y cuestionó si su fe era genuina o simplemente habitual. Durante ese período, Ana llegó al punto de crisis espiritual donde empezó a cuestionar seriamente las doctrinas y prácticas que había aceptado toda la vida. Me buscó inicialmente con rabia y frustración, desafiándome a explicar cómo había podido abandonar la verdad. Esta vez, en lugar de defender mi posición o criticar la suya, simplemente compartí mi historia honestamente. Le conté sobre el dolor de la traición, sobre la decepción con la injusticia organizacional, sobre mi jornada para encontrar fe auténtica fuera de estructuras humanas falibles. Ana escuchó con una apertura que nunca había demostrado antes. Por primera vez, pudo separar su percepción de mí como apóstata peligroso de su experiencia de mí como padre amoroso y hombre íntegro. El proceso de reconciliación llevó meses, con muchas conversaciones difíciles y momentos de tensión. Pero gradualmente, Ana empezó a cuestionar si las políticas organizacionales que habían destruido nuestra relación durante una década realmente reflejaban el amor cristiano que supuestamente representaban. Una de las lecciones más profundas de mi jornada fue aprender a equilibrar perdón personal con demandas por justicia institucional. Perdonar a Carmen y Carlos por sus traiciones personales fue necesario para mi propia salud espiritual y emocional. Pero eso no significaba que debiera ignorar o minimizar los problemas sistémicos que permitieron que su hipocresía continuara sin consecuencias durante años. Descubrí que perdón genuino no requiere olvidar o ignorar injusticia. Requiere liberar resentimiento personal, mientras aún se trabaja para prevenir que otros sufran daños similares. Mi perdón a Carmen y Carlos me liberó de la amargura, pero mi defensa por transparencia organizacional continuó como una cuestión de justicia, no de venganza. Esta perspectiva me ayudó a mantener equilibrio en mi ministerio con ex-testigos de Jehová. Podía ayudar a personas a procesar sus heridas y encontrar sanación sin perpetuar ciclos de amargura y odio. Al mismo tiempo, podía validar sus experiencias de injusticia y trabajar para cambios que protegerían a otros. Hoy, a los 67 años, miro hacia atrás en mi jornada con una mezcla de tristeza por el tiempo perdido y gratitud por la libertad encontrada. Los años que pasé en los testigos de Jehová no fueron completamente desperdiciados. Me dieron conocimiento bíblico, habilidades de liderazgo y experiencias que me permiten ayudar a otros más efectivamente. Mi experiencia con traición conyugal y desilusión religiosa, aunque dolorosa, me dio profundidad de carácter y compasión que no habría desarrollado de otra forma.
Puedo sentarme con personas en sus momentos más oscuros, porque conozco íntimamente cómo es cuestionar todo en lo que creías sobre fe, familia y propósito. David y Cristina me dieron 2 nietos maravillosos que están creciendo en un ambiente de amor incondicional y fe auténtica. Ver a estos niños expresar curiosidad espiritual natural, hacer preguntas sin miedo y recibir respuestas honestas incluso cuando son «no sé». Eso es uno de los mayores regalos de mi vida. Ana eventualmente dejó a los Testigos de Jehová y se unió a nuestra iglesia evangélica. Su matrimonio no sobrevivió la transición. Su marido eligió permanecer en la organización y se divorció de ella cuando empezó a cuestionar abiertamente las doctrinas. Pero encontró fuerza e identidad que nunca había experimentado como mujer autónoma y seguidora de Cristo. Pilar y yo continuamos nuestro ministerio, ahora alcanzando personas no solo localmente, sino a través de recursos online y conferencias regionales. Vemos constantemente personas encontrando libertad, sanación y fe auténtica después de dejar sistemas religiosos autoritarios. Para aquellos que pueden estar pasando por experiencias similares, descubriendo hipocresía en liderazgo religioso, cuestionando organizaciones que alegan autoridad divina, luchando con traiciones personales en contextos espirituales, quiero ofrecer algunas palabras de esperanza y orientación práctica. Primero, confiad en vuestras observaciones e instintos. Si algo parece mal, probablemente está mal. Las organizaciones autoritarias frecuentemente entrenan a miembros a dudar de sus propias percepciones y aceptar explicaciones oficiales, incluso cuando contradicen evidencias obvias. Vuestra capacidad de discernir verdad de falsedad es un regalo de Dios, no algo que suprimir. Segundo, recordad que cuestionar líderes humanos no es lo mismo que cuestionar a Dios. Las organizaciones religiosas frecuentemente confunden intencionalmente estas distinciones para desalentar escrutinio legítimo. Dios es lo suficientemente grande para lidiar con vuestras preguntas honestas y lo suficientemente fuerte para sobrevivir al colapso de instituciones humanas imperfectas. Tercero, buscad comunidad y apoyo durante procesos de transición. Dejar sistemas religiosos autoritarios puede ser aislante y desorientador. Conectaos con otros que pasaron por jornadas similares, buscad consejería profesional cuando sea necesario, y sed pacientes con vosotros mismos durante el proceso de reconstrucción. Cuarto, no permitáis que desilusión con organizaciones específicas os haga cínicos sobre espiritualidad en general. Hay diferencia entre religiosidad institucional y fe auténtica. Es posible mantener relación personal con Dios, incluso después de descubrir que representantes humanos son falibles. Cuando empecé a contar esta historia, mencioné que tal vez algunos de vosotros nunca más veríais ciertas instituciones de la misma forma. Espero que eso sea verdad. Espero que mi experiencia os anime a hacer preguntas difíciles, a exigir transparencia de líderes religiosos y a distinguir entre fe genuina y conformidad organizacional. Pero más importante, espero que veáis que es posible sobrevivir a las tormentas más devastadoras de la vida y encontrar propósito y alegría del otro lado. La traición que casi me destruyó eventualmente me llevó a relaciones más auténticas y fe más profunda. La injusticia que me enfureció se convirtió en motivación para proteger a otros de experiencias similares. Hoy, cuando miro a Pilar a mi lado durante nuestros cultos dominicales, cuando veo a Ana riendo con sus hijos, cuando abrazo a mis nietos, cuando recibo mensajes de personas que encontraron libertad a través de nuestro ministerio, sé que cada momento de dolor valió la pena para llegar a este lugar de paz y propósito. La vida no es perfecta. Aún hay días difíciles, memorias dolorosas, relaciones que nunca fueron completamente restauradas, pero también hay libertad, autenticidad, amor incondicional y esperanza real basada en algo más sólido que organizaciones humanas falibles. Para aquellos que están en medio de sus propias tormentas, sea traición conyugal, desilusión religiosa, pérdida de comunidad o cuestiones sobre propósito y fe, quiero que sepáis que hay vida abundante esperando del otro lado.
Hay comunidades que os amarán sin condiciones, fe que os sostendrá sin manipulación, y relaciones basadas en honestidad, en lugar de rendimiento. Mi historia es una de pérdida transformada en ganancia, de traición que llevó al descubrimiento de amor verdadero, de desilusión que resultó en fe más auténtica. Es una historia de un hombre que perdió todo lo que pensaba que importaba solo para descubrir cosas que realmente importan. Y si un hombre de 67 años del interior puede encontrar nueva vida después de tener su mundo completamente destruido, creo que cualquiera puede. La esperanza es real. La sanación es posible. Y siempre, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Que Dios bendiga a cada uno de vosotros en vuestras propias jornadas de descubrimiento, sanación y crecimiento. Y recordad, no estáis solos. Mis queridos que habéis llegado hasta el final de esta historia, gracias por caminar conmigo a través de estas memorias difíciles pero transformadoras. Cuando empecé a grabar este vídeo esta mañana, no estaba seguro de si conseguiría llegar hasta el final. Son recuerdos que aún me mueven profundamente, cicatrices que, aunque sanadas, aún son sensibles al tacto. Pero mirándoos ahora, sabiendo que mi historia puede estar llegando a los corazones de personas que necesitan oír que la transformación es posible, que la traición no tiene por qué ser el final de la historia, que organizaciones falibles no pueden destruir la fe verdadera. Eso hace que cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada momento de dolor, valga completamente la pena. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, si ha traído esperanza a vuestra propia situación, por favor dejad vuestros comentarios contando desde dónde estáis viendo y cómo os ha impactado. Quiero saber de vosotros. Tal vez estéis viendo desde Andalucía, desde Galicia, desde Madrid, o incluso desde otros países donde hay españoles que necesitan oír que no están solos en sus luchas. Contadme también, ¿habéis pasado alguna vez por situaciones donde habéis tenido que elegir entre la verdad y la conveniencia? ¿Os habéis sentido traicionados por personas en las que confiabais completamente? ¿Habéis cuestionado instituciones que parecían incuestionables? Vuestros relatos en los comentarios pueden ser fuente de ánimo para otros que están pasando por momentos similares. Y si vosotros o alguien que conocéis está pasando por situaciones similares, cuestionando organizaciones religiosas autoritarias, lidiando con traiciones conyugales en contextos espirituales, buscando fe auténtica fuera de sistemas de control, enfrentando el aislamiento que viene con decisiones valientes, sabed que hay comunidades de apoyo disponibles. Hay personas que entienden exactamente lo que estáis viviendo porque pasaron por el mismo camino. No permitáis que el miedo a lo desconocido os mantenga presos en situaciones que sabéis en el fondo del corazón que no son saludables. Sí, el cambio da miedo. Sí, puede significar perder relaciones que parecían importantes. Sí, puede significar reconstruir toda la estructura de vuestra vida. Pero del otro lado de esa valentía hay una libertad que ni imagináis que es posible. Hace 20 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí hoy, felizmente casado con una mujer que me ama incondicionalmente, con relaciones restauradas con mis hijos, liderando un ministerio que ayuda a otras personas a encontrar libertad, lo habría considerado imposible. En mis momentos más oscuros, cuando descubrí la traición de Carmen, cuando enfrenté la hipocresía del sistema organizacional, cuando perdí a Ana durante años, no podía ver cómo algo bueno podría emerger de esa devastación. Pero Dios tiene maneras de transformar nuestros mayores desastres en nuestros mayores ministerios. Las experiencias que más nos lastiman frecuentemente se convierten en las herramientas que Él usa para sanar a otros. Mi dolor se convirtió en mi propósito. Mi traición se convirtió en mi misión. Mi desilusión se convirtió en mi pasión por ayudar a otros a distinguir entre religión falsa y fe verdadera. Para aquellos que estáis viendo y aún estáis dentro de sistemas que no permiten cuestionamientos, que castigan honestidad, que protegen líderes corruptos en detrimento de miembros sinceros, os entiendo. Sé lo aterrador que es considerar que todo en lo que habéis invertido vuestras vidas puede estar fundamentado en bases inestables.
Sé lo terrorífico que es imaginar la vida fuera de las únicas estructuras sociales y espirituales que conocéis. Pero también sé lo liberador que es descubrir que Dios es mucho más grande que cualquier organización humana. Lo maravilloso que es tener relaciones basadas en amor genuino en lugar de conformidad forzada. Lo tranquilo que es vivir sin el miedo constante de juicio organizacional, sin la presión de nunca ser lo suficientemente bueno, sin la ansiedad de que cualquier pregunta o duda puede resultar en castigo. A todos los padres que estáis viendo y tenéis hijos atrapados en sistemas autoritarios, no os rindáis. Ana pasó casi una década evitándome por doctrinas organizacionales, pero amor persistente y paciencia eventualmente prevalecieron. Seguid siendo el ejemplo de amor incondicional. Seguid demostrando que vuestra fe fuera de la organización ha producido mejores frutos que vuestra conformidad anterior. Seguid orando y esperando. A todas las esposas que pueden estar descubriendo traiciones de maridos en posiciones de liderazgo espiritual, no sois responsables de las decisiones de ellos. No necesitáis proteger la reputación de organizaciones que no os protegieron. Merecéis honestidad, fidelidad y relaciones basadas en respeto mutuo. Hay vida y amor verdadero esperándoos. A todos los hombres que han descubierto que líderes espirituales en los que confiaban son hipócritas y corruptos, vuestra desilusión es comprensible y justificada. Pero no permitáis que el fallo de representantes humanos os aleje del Dios verdadero. Hay diferencia entre religiosidad institucional y espiritualidad auténtica. Podéis mantener fe mientras rechazáis sistemas falibles. A todos los jóvenes que estáis cuestionando creencias que fueron enseñadas desde la infancia, es normal y saludable hacer preguntas. Fe madura es fe examinada. Dios no tiene miedo de vuestras dudas. Líderes que desalientan cuestionamientos frecuentemente tienen algo que ocultar. Buscad verdad incluso cuando sea inconveniente o disruptiva. Y a todos los que ya habéis dejado sistemas autoritarios pero aún lleváis culpa, vergüenza o confusión, habéis hecho la elección correcta. La sanación lleva tiempo. La reconstrucción es un proceso. Sed pacientes con vosotros mismos. Conectaos con otros que hicieron jornadas similares. Buscad comunidades que os acepten como sois, no como intérpretes de expectativas religiosas. No os olvidéis de dejar vuestro me gusta si esta historia os ha animado. Eso me muestra que vale la pena continuar compartiendo estas experiencias difíciles pero importantes. Y suscribíos al canal para más historias de transformación, superación y esperanza. Tengo mucho más que compartir con vosotros. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción me dice que no estoy hablando en el vacío. Me dice que hay personas por ahí que necesitan oír que el cambio es posible, que la libertad es real, que hay vida abundante disponible fuera de sistemas de control. Para finalizar, quiero dejaros con una verdad que sostiene mi vida hoy. Sois amados incondicionalmente por un Dios que no exige rendimiento para aceptación. Sois valiosos no por lo que hacéis, sino por quienes sois. Tenéis derecho a hacer preguntas, a buscar verdad, a elegir relaciones saludables, a vivir con autenticidad. Y cuando el mundo parece estar desmoronándose a vuestro alrededor, cuando todo lo que parecía sólido se revela inestable, cuando personas en las que confiabais os decepcionan profundamente, recordad que esto puede ser el inicio de la mejor parte de vuestras vidas. A veces necesitamos perder todo lo que pensábamos que queríamos para descubrir todo lo que realmente necesitamos. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios os bendiga abundantemente, os proteja en vuestras jornadas y os guíe hacia relaciones y comunidades que reflejen su amor verdadero. Y recordad siempre, no estáis solos, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Y siempre hay personas que os amarán exactamente como sois. Un abrazo cariñoso de este viejo que aprendió que algunas de las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas como las mayores tragedias. Quedaos con Dios. Y hasta pronto.